Ok. Bueno, hemos hablado de diferentes tipos de pruebas, chicos. Hemos entrado ya en el concepto de prueba. De hecho, ya en este punto lo tenemos bastante claro. Incluso hemos desarrollado en los laboratorios pruebas unitarias, pruebas en CI, integración continua y despliegue continuo, es como lo que se agenda. Entonces hemos hecho pruebas incluso de interfaz, con herramientas como Mocha o con Serenity. A nivel de APIs hemos trabajado con conceptos como APIs para lo que es la parte de back o la parte de front. Entonces, las pruebas no son algo totalmente externo para nosotros, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los instrumentos de prueba, ¿no? Esos artefactos o ese proceso dentro de lo que es un ciclo de prueba, el diseño de las pruebas y todo lo que implica ese mundo ya desde el área más un poco organizativa, de planificación de las pruebas, además refrescando lo que son el tipo de pruebas y el manejo de cómo se correlacionan con los escenarios y cada uno de los componentes que deberían integrar una prueba. Las características de lo que es un ciclo de prueba, un reporte de Bob o un regression test y por supuesto un reporte de resultados que como hemos visto en otros casos, como son los reportes de cobertura, conceptos que ya estamos manejando o conceptos como pruebas a caja blanca, caja negra. En el monitoreo tenemos reportes asimismo en los resultados de las pruebas y cómo eso nos ayuda o nos compete, cómo ese análisis es requerido para poder entender el cierre de un ciclo de pruebas. Eh, la prueba, como ya lo sabemos, es un proceso usado para evaluar funcionalidad y la calidad de software, implica la ejecución de programas para identificar errores y comportamientos no deseados. Hemos visto que las pruebas son cruciales para asegurar que funcione un software correctamente y como lo dije anteriormente, tenemos pruebas unitarias donde se verifica el código como unidades más pequeñas, que es una línea que el programador es el que desarrolla, ¿no? Se asegura que el código como tal funcione correctamente de manera aislada y debe ser lo más independiente, y se usan herramientas como JUnit, JUnit, TGNG, que dependiendo del lenguaje de programación tenemos pruebas unitarias particulares. Además tenemos esas pruebas de integración que verifican la interacción entre diferentes componentes, entonces se va como subiendo, ¿no? Se va como subiendo dentro de los componentes que probamos. Por ejemplo, si nos aseguramos que un módulo integrado funcione correctamente el back y el front, esa es una prueba de integración que también se podría llamar una prueba de interfaz. Vimos eso, que hay una forma en que se aseguran que los módulos integrados funcionen correctamente juntos, pero que cuando categorizamos la prueba puede ser de diferentes ámbitos, una misma prueba. Para ello se utilizan cosas como Selenium o Serenity y nos permite hacer una prueba más transversal, como también lo son las pruebas de sistema, que ya son una prueba de un sistema completo, un entorno similar a producción. Ya también las llaman pruebas end-to-end en algunos contextos y verifica que el sistema cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales. Hoy vamos un poco a profundizar sobre esos conceptos de qué significa funcional y no funcional, aunque lo tenemos bastante claro dentro de lo que hemos conversado. Y bueno, las herramientas para una prueba de sistema, por lo menos el Selenium, también que prueba interfaz y prueba el back y permite crear nodos a través de una virtualización para simular incluso rendimiento en algunos casos. También nos ayuda a entender que el tipo de pruebas pueden utilizar mismas herramientas para diferentes objetivos. Están las pruebas de aceptación, que también las hemos visto, donde se verifican y se cumplen los criterios de aceptación, pero ya viene más del lado del cliente y se asocian a lo que son las pruebas de aceptación de usuario o UAT, o las pruebas de aceptación operativa o AT, que están asociadas a su vez con los User History, que los conocemos como US en inglés User History, o historias de usuarios HU. ¿No? Entonces, muchas veces en la parte de largo de pruebas se maneja mucha nomenclatura, muchas
iniciales de pruebas y hoy vamos a también a repasar un poco eso para verlo en algunos diagramas. De los objetivos, bueno, además de asegurar que el software sigue funcionando, las pruebas de aceptación nos ayudan a que un usuario final haga una aprobación de un software, ¿no? De esto pasa o no pasa, esto es lo que quisiera, es lo que definimos en el requisito inicial. Y a eso se le suman las pruebas de rendimiento que son categorizadas como no funcionales y evalúan el rendimiento, las diferentes cargas, que también vimos que hay pruebas de cargas, de estrés, de escalabilidad. Y hay herramientas como JMeter, Load Running, que permiten hacer esas pruebas, o las pruebas de seguridad, que la vimos profundamente en la clase pasada, y las de usabilidad que la vimos en la clase anterior, donde en la prueba, en las de usabilidad mencionamos a herramientas como AWASP, SAP y hablamos de temas legales, de temas de documentos que nos dan pautas, o políticas generales a nivel de la web que cubren los diferentes ataques que pueden existir, mientras que en las pruebas de usabilidad hablamos sobre el enfoque hacia que un software sea intuitivo y que sea fácil de usar. Además que se evalúan con herramientas como entrevistas, casos de pruebas de usuario, digamos, hay está más asociado a la interacción con el user. Hoy vamos a ver un poco lo que son las pruebas de compatibilidad que aseguran que el software sea compatible con varias plataformas y tiene que ver con esos instrumentos que uno debe armar, ¿no? Para poder establecer el plan de prueba, la estrategia de prueba, los casos de prueba, el reporte de Bob y los ciclos de prueba que son repetitivos y que incluyen regresión, que son conceptos que ya hemos hablado, pero hoy vamos a detallar con algunos ejemplos. Sobre el ciclo de software, bueno, el ciclo de vida de software abarca las etapas de concepción y desarrollo, pruebas y hasta el mantenimiento, ¿no? Hay pruebas que se integran con el ciclo para asegurar calidad continua. Entonces, hay conceptos como integración continua y cómo vamos aumentando pruebas a nivel de un workflow, de un pipeline, forman parte de lo que en teoría debería ser en la última fase de un proceso, pero como trabajamos con agilidad, termina siendo un ciclo continuo y no diría repetitivo, sino de integración, porque repetitivo el proceso tal vez, siempre lo vamos puliendo a través de retrospectiva, pero que realmente se llama o se define como, como incrementos, como entregas incrementales, así como entregamos software a nivel incremental, módulos, componentes nuevos. Entonces también entregamos pruebas asociadas a esos componentes nuevos y eso es incremental. Por ejemplo, si entregamos primero un módulo de pruebas, de módulo de login, como es el caso del proyecto, entonces estarán involucrados elementos asociados a las pruebas de ese módulo de login y luego y nos vamos a el siguiente módulo, facturación, y entonces habrán pruebas asociadas a ese módulo de facturación, tanto de API o de unitarias o del tipo de categoría que nosotros podamos determinar que son importantes. ¿Para qué? Para garantizar el ciclo y asegurar la calidad continua del producto. Las pruebas funcionales son un tipo de prueba que verifica el software funcional de acuerdo con los requisitos especificados. Las funcionales generalmente las asociamos mucho a pruebas manuales. Estas pruebas se centran en aspectos funcionales del software, asegurando que el resultado sea el esperado e interactuado con el sistema. Los objetivos de las pruebas funcionales incluyen las características y requisitos que cumplen con esos requisitos. Están muy casadas las pruebas funcionales a los requerimientos o requisitos del producto. Se identifican software se identifican defectos y aseguran que el software se comporte como se espera en diferentes escenarios de uso. Entonces, fíjense que aquí tenemos conceptos como requisitos y escenarios de uso. Ambos están incluidos dentro de lo que son los conceptos de metodologías de desarrollo, como lo es RUP para la parte de casos de uso o como lo es Scrum para la clase de historias de usuario, donde los escenarios de uso van más hacia la línea de cuáles son los pasos que se ejecutan para lograr un requisito ya en el ámbito del desarrollo como tal, ¿ok? Mientras que los requisitos pueden ser generales a nivel de la definición de las necesidades del cliente,
sin casarlos con un software en particular, los escenarios de uso van más en la línea de cómo pruebo esto dentro del requisito y que cumpla con las características de ese requerimiento. Los tipos de pruebas funcionales, existen varios tipos de funcionales, entre ellas la caja negra, pruebas de regresión, pruebas de integración, pruebas de sistema, cada uno en su enfoque y técnica para asegurar el correcto funcionamiento de software de diversas condiciones. Y ahí les hablaba de lo que es la transversabilidad del tipo de prueba. Cuando tenemos un tipo de prueba que puede ser funcional, pero a su vez puede ser de caja negra o de regresión, o puede ser una prueba de sistema. Entonces, interactúan entre sí los tipos de pruebas. Y el enfoque técnico tiene que ver con las herramientas que escogemos, los escenarios que identificamos y las prioridades que le damos a ellas. Una de las principales cosas que prueban los temas funcionales, lo hemos conversado dentro de clase, es el manejo de compatibilidad en diferentes contextos. Se refiere a las prácticas de procesos utilizados para garantizar que el software funcione correctamente en diversas plataformas, dispositivos, entorno, minimizando el problema y mejorando la experiencia del usuario. Entonces, podemos hacer compatibilidad de entorno y por eso tenemos cosas como Docker, donde podemos entonces encapsular lo que es la parte de configuración de mi entorno, incluso el sistema operativo, la versión de Ubuntu, hablábamos de eso, de cómo era importante que cuando generáramos imágenes tuviéramos una versión específica para evitar rupturas cuando lo hacemos de manera automática según la última versión liberada. Lo mismo a nivel de lo que son los browsers, podemos tener alcances de manejo de compatibilidad a nivel de browsers en la parte web y establecer como un alcance inicial, empezando con, por ejemplo, el browser más popular que utilicen los usuarios de mi grupo, la versión 22 de Firefox o la versión Google de 40. Entonces, en base a ello, establecer como diferentes tipos de alcances para poder evaluar compatibilidad y luego darle la generalidad que requiere el sistema, es decir, empezar como con pie seguro y eso es lo que nos ayuda a entender el concepto de compatibilidad y es un punto importantísimo dentro de lo que es el diseño y definición de pruebas. Los factores a considerar en las pruebas de compatibilidad, bueno, que incluyen, como lo acabamos de decir, sistemas operativos, navegadores, el dispositivo, no es lo mismo probar una aplicación dentro de una máquina que tiene un monitor de tantas pulgadas a probarla dentro de una tablet. En ese sentido, también se evalúan cosas como lo que es el response dentro de lo que serían pruebas de usabilidad, dentro de lo que es la compatibilidad, que es transversal a las pruebas funcionales. Además, versiones de hardware y software es crucial para validar que el software se comporte igual en todos los entornos y evite fallo y asegure la satisfacción de usuario final. En mi experiencia, la realidad en la práctica es que aunque te desarrollemos una aplicación web, y podamos automatizar ciertas cosas, por ejemplo, los browsers que recomendados o tengamos como un kit de herramientas recomendadas para que esto funcione, al final las pruebas tienden a ser transversales, es decir, terminamos haciendo pruebas funcionales en diversos dispositivos, sobre todo cuando trabajamos con la parte mobile. Eso se puede exponenciar. Entonces, por eso es que priorizamos el tipo de pruebas que hacemos dentro de un entorno controlado para luego ir abriéndonos a otras posibilidades que nos van a dar, generar un feedback para poder hacer las generalizaciones pertinentes o trabajar de una forma más general para que nuestra aplicación sean más portables, ¿ok? Dentro de diferentes sistemas operativos, navegadores, dispositivos y según versiones del hardware y del software, porque también entonces tenemos versiones de estos sistemas operativos, de estos navegadores y de estos dispositivos. ¿Cuáles son los errores en manejo de compatibilidad? Los errores en manejo de compatibilidad suelen surgir de la falta de pruebas de configuraciones diferentes o versiones desactualizadas de software y hardware. También la dependencia de ciertas plataformas sin pruebas adecuadas pueden llevar una experiencia de usuario deficiente y quejas sobre el rendimiento del software. Por eso es la parte del control que debemos tener a nivel de definición de entorno y de los componentes. Entonces, esto es un problema común que nos ha pasado a todos dentro de desarrollo y que existen técnicas para tratar de minimizar cualquier desviación a nivel de estos temas de compatibilidad dentro de aplicaciones web.
como lo del manejo y configuración dentro de algunas herramientas. Hemos visto algunas de despliegue o a nivel de pruebas automáticas en la configuración de los entornos a nivel de los browsers o a nivel de definición de nuestros entornos utilizando cosas como Docker o herramientas que nos permitan gestionar el control de cambio y configuración de nuestros entornos. El enfoque de pruebas manuales, y bueno, y también hablamos de compatibilidad en el caso anterior de software, porque nos ha sucedido y lo hemos vivido, por ejemplo, con el Angular, con la versión 12 o la versión 14, documentación deprecada, también forma parte de otro ítem que debemos considerar al hacer un check de compatibilidad de software. El enfoque de pruebas manuales implica que los testers realicen pruebas manualmente en lugar de utilizar herramientas automatizadas. Este enfoque es esencial para evaluar la experiencia de usuario y permite una exploración más profunda de la funcionalidad de software, así como la detección de problemas que pueden pasar desapercibidos en pruebas automáticas. Hemos conversado en anteriores oportunidades que empresas incluso gigantes crean versiones beta donde permiten que los usuarios finales, como nosotros, podamos hacer evaluación de software que es totalmente inédito. Por ejemplo, no sé, Google y Facebook y sacan versiones donde hay gente que se encarga y se dedica a hacerlo. Dentro de una organización existe el papel de tester o probador que tiene que ver un poco con las pruebas que hay otras categorías un poco menos formales, como son las pruebas de familiarización o de humo, pruebas pruebas que no son tan detalladas a nivel de definición de requisitos, sino que tratan un poco de entender cómo estas pruebas que se hacen en el momento de las entrevistas o una evaluación de un prototipo. Tienden a ser de ese estilo, nada más tienen que ver un poco desde un enfoque más de usabilidad general y para luego ir hacia la profundidad de la exploración de las pruebas de software. Y nos permiten ir identificando cómo el usuario puede interactuar con la aplicación. Generalmente son manuales porque en este punto estamos familiarizándonos con un sistema o se están definiendo requisitos aún y no se ha automatizado completamente el entorno. Entonces puede haber una fase inicial de pruebas manuales funcionales hechas por testers de poca experiencia que, que permite identificar problemas potenciales a futuro. Y eso nos ayuda a establecer las estrategias. Las estrategias son pruebas que abarcan planificación, diseño, ejecución y evaluación. Incluye el establecimiento de los criterios de entrada-salida, buenas prácticas para la creación de los casos de prueba, la priorización en función al riesgo y la frecuencia del uso del software. Y estas estrategias son claves para maximizar la efectividad del proceso. Entonces llegamos a un desarrollo de software donde hicimos los requisitos y fíjense cómo lo hemos llevado, por ejemplo, en nuestro planning en Scrum, donde puede ser que el sprint esté enfocado meramente en el desarrollo y en el siguiente sprint empecemos la prueba, dependiendo del to-do del equipo, porque en muchos casos se pide que el software ya salga con sus pruebas automáticas, sus pruebas unitarias, incluso pruebas funcionales hechas. Entonces, la estrategia nos lleva, lo primero que nos lleva es a definir cuál es el alcance de prueba del software y colocarlo dentro de la planificación como parte de nuestra metodología ágil, de nuestros sprints o de cada una de las actividades que va el equipo a distribuirse dentro de un entregable, un MVP o un sprint corto. Hay diferentes maneras de definir las estrategias para priorizar pruebas en función al nivel de riesgo que los componentes presentan. Los elementos críticos o los más propensos a fallas son probados primero, optimizando el uso de recursos, dependiendo también del tamaño del equipo. Podríamos estar entregando primero las unitarias y luego al final hacer, o cada dos sprints entregar funcionales y al final que entregamos una versión estable completa, entregamos las de rendimiento. Entonces, eso va a depender un poco en base a las entregas y debe estar casado con documentos y seguimiento. La documentación y seguimiento son componentes fundamentales en el proceso de prueba. Incluyen los planes de prueba, los casos de prueba y la documentación de resultados. Fíjense que aquí ya hay 3 elementos que vamos a ver hoy: planes de prueba, casos de prueba y los resultados.
Un seguimiento cuidadoso ayuda a identificar patrones de errores para mejorar. También tenemos reportes dentro de esos resultados, los patrones de lo que son la declaración de incidencia, mantener la trazabilidad, que es algo dentro de estos tres elementos que son planes de prueba, casos de prueba y documentación de prueba asociado a las versiones, nos llevan a mantener la trazabilidad y problemas identificados durante las pruebas. La trazabilidad muy asociado también a la cobertura de las pruebas dentro de los casos de prueba, que son pueden ser coberturas de pruebas funcionales, coberturas de pruebas unitarias, coberturas de pruebas de regresión. ¿Cuáles son los errores comunes en las pruebas funcionales? Los errores en las pruebas funcionales pueden ser incluir omisión de pruebas críticas, falta de cobertura en caso de las pruebas, malentendida en los requisitos funcionales, además de un enfoque inadecuado en la ejecución de las pruebas y falta de comunicación en el equipo. Desarrollo y testing puede resultar a la detección tardía de defectos. Recordemos que hemos hablado sobre el hecho de que la importancia de que entre antes detectemos un problema, menos costo, menos tiempo se invierte, menos retrabajo implica. Entonces, si nosotros no tenemos claros dentro de lo que son los requisitos, en la definición de la planificación, el alcance de los escenarios de prueba, entonces nos malentendemos y eso puede causar problemas, ¿verdad? Entonces, la comunicación es uno de los factores elementales para poder lograr, y la planificación para poder lograr tener una cobertura según las expectativas de todo el equipo y de nuestros stakeholders, de la misma manera de ser consistente, correlacionarlo con los requisitos que espera el cliente final. ¿Cómo prevenimos estos errores durante los procesos de prueba? Bueno, ahí debemos lograr a través de la educación continua del equipo de prueba. La experiencia es importante, eso es evidente. La implementación de buenas prácticas y utilización de herramientas es necesario y apropiado, pero también nos lleva a entender que hay fases dentro del proceso de desarrollo, así como lo estamos llevando desde el lado de desarrollo, donde tenemos que investigar nuevas herramientas, estudiar definición de arquitecturas y mejores prácticas, desde el lado de prueba también funciona de la misma manera. Hay que establecer ciclos de revisión y retroalimentación, fortalecer la calidad y la eficiencia y eficacia de los procesos de prueba. Esto implica que así como el equipo de desarrollo, los que echan el código, los programadores, deben hacer su retrospectiva interna, la parte de QA también debe hacerlo para entender en cómo debemos mejorar los procesos. Muchas veces estas retrospectivas son comunes. ¿Por qué? Porque a todos nos interesa, como parte del equipo, determinar cuáles son los hitos de calidad que debemos fortalecer dentro de un proceso de desarrollo de software o, como se llama hoy actualmente, una fábrica de software, también reconocida. Los pasos de una prueba efectiva. Bueno, implica entender los requisitos del usuario, definir los objetivos de la prueba, desarrollar escenarios, reflejar situaciones del mundo real. Esto es sumamente importante. El uso propio del aplicativo y también es importante establecer criterios de éxito y una documentación detallada. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un plan de prueba, que es el instrumento principal inicial de un análisis lo que haría un control de calidad, se establecen los objetivos del plan de prueba, los documentos relacionados. Este es un ejemplo del contenido que puede tener. Cada empresa define que podríamos tener, alcance de la prueba, requerimientos, casos de pruebas incluidos y excluidos, entorno de configuración, que tienen que ver con los criterios de inicio, bases de datos, criterios de aprobación y rechazo, estrategias de prueba, que son los escenarios de prueba ya de por sí, la orden y el equipo de pruebas y responsabilidad. Entonces, un detalle de un escenario de prueba en este alcance indica el módulo del sistema ser probado, los objetivos de la prueba que se quiere visualizar, los detalles de ejecución de la prueba y la responsabilidad de quien le toca hacer esta prueba o el perfil generalmente se casa. Esta es una manera a través de documentos que son PDF. Yo he trabajado mucho con Confluent, teníamos formatos para establecer un plan de prueba al inicio del proyecto porque forma parte de lo que son muchas veces la planificación no a nivel ágil, sino a nivel del proyecto, como qué toma en cuenta tu compañía para hacer pruebas. Entonces, para hacer un plan de prueba completo de mi producto. Fíjense que sí hay ciertos esqueletos, ciertos esquemas que se cumplen, pero luego llega la personalización basado en los módulos. ¿Ok?
Y aquí podríamos establecer temas como si se van a hacer primero pruebas de humo, pruebas de rendimiento, pruebas funcionales, pruebas unitarias, el porcentaje, métricas que son importantes dentro del porcentaje. Otra manera de ver un plan de prueba o plan de prueba piloto, porque además al igual que el desarrollo con la agilidad debemos retroalimentarnos, son manejarlo a través de fases como interfaces de test, verificación del test y validación del test donde cada uno tiene un alcance diferente, como que podrían ser pruebas unitarias, aún no está diseñado el producto, pero el backend sí, temas de conectividad y temas de validación ya más funcionales. Y establecer fechas con quienes van a trabajar dentro del equipo y cuáles son nuestros criterios de éxito. Evidentemente, dentro de lo que conversamos, para poder hacer pruebas se necesita saber dónde se van a correr, quién recibe los resultados, cómo afectan estos resultados y un entorno de prueba. Cuando lo hablamos al inicio en el laboratorio 4 si mal no recuerdo, de establecer una propuesta para nuestro entorno, hablábamos de incluir también los entornos de integración continua y despliegue continuo. Y eso implica también contenedores para las pruebas, porque entonces tenemos que tener una idea básica de dónde vamos a tener la recopilación y el monitoreo, quién va a ejecutar la prueba, quién va a hacer la configuración o emulación de los datos y hacia dónde va el resultado y los agentes de prueba. Entonces, esos son todos factores que son necesarios para establecer el macro, el plan de pruebas, nuestra estrategia a nivel de producto. Para esto existen herramientas, hay herramientas para facilitar el diseño de pruebas, tales como tanto a nivel del desarrollo como Selenium, JMeter, y a nivel de rendimiento como de gestión, como un TestRite, o en este caso un Jira que nos permite armar casos de prueba y ciclos de prueba. Un plan de prueba es más un documento formal, más que el diseño, que es un punto más nodular dentro de lo que es el plan. Las mejores prácticas de diseño de prueba incluyen la creación de pruebas reutilizables, la integración en el ciclo de prueba de desarrollo y la colaboración entre equipos de desarrollo. La reutilización de un test, comunicación de los resultados y aprender a los errores fundamentales, es fundamental, los errores, digamos, y vamos a ver un poco el decanato de ISTQB, que es la certificación internacional de prueba, y cómo estos factores se interlazan. Reutilizable. Si yo tengo, por ejemplo, una prueba que voy a ejecutar solo la primera vez, que es la configuración, eso tal vez es un punto donde mi tiempo no es la mejor inversión. Si yo voy a utilizar el registro de usuario, que es lo más común, ese es algo repetitivo cuando se crea un nuevo campo en la tabla o cuando vaya hacia la facturación que necesita el usuario que acabo de registrar. Entonces, la reutilización tiene que ver un poco con la frecuencia de uso de cada componente dentro del sistema y está asociado con las pruebas de regresión. Mientras que la comunicación de resultados tiene que ver con estos informes y aprender de los errores, al decirlo de esta forma, es fundamental porque si yo tengo características que son propias de un desarrollador, uno identifica por ejemplo, que hay un desarrollador que es muy fuerte a nivel de back y hace unos programas que son muy probados a nivel del performance, porque es la experiencia que tengo cuando hice mis pruebas de performance con los módulos que él desarrolla, pero que generalmente tiene detalles a nivel de debilidades cuando me entrega las interfaces, porque ese programador le gusta más el back, pues prueba más el back. Entonces ya uno sabe que cuando hay defectos de ese programador, uno tiene un enfoque de pruebas donde puede estar dándole foco a eso porque es donde nosotros somos su garante, nosotros somos su red de apoyo, nosotros somos eso como cuando vas a un circo y hay acróbatas y tienen abajo una red por si se caen esa red. Bueno, el equipo de QA tiene que funcionar como eso, tiene que entender cuáles son los errores más comúnmente concebidos por nuestro equipo de desarrollo y tratar de apoyarlos en hacer esas pruebas y revisiones, mientras que tenemos otros casos donde de repente tenemos un programador que es excelente en el frontend,
pero resulta ser que cada vez que me entrega algo puede tener algunos detalles a nivel del performance o el de entendimiento de los requerimientos. Entonces cada uno va puliendo según esa experiencia y ese enfoque con los participantes de tu equipo, pero también puede ser por temas asociados a una experiencia previa. Sabemos que los servidores pueden estar actualizándose cada tanto porque el equipo de IT tiene huellas para actualizar por temas de, de licenciamiento. Entonces nosotros sabemos que es importante considerar que en una vez anterior, cuando se cambió del sistema operativo tal al sistema operativo tal, tuvimos otros problemas. Entonces, comunicar esos resultados y esa experiencia es sumamente importante como base para la mejor práctica de diseños de pruebas. Ahora, de las pruebas funcionales se evalúan las características de una aplicación funcional según lo especificado. Esto incluye no solo las interfaces, sino los API, los componentes del sistema. Se centran los requisitos y comportamientos desde la perspectiva del usuario, pero en las diferentes capas, ¿no? Es importante también entender que las funcionales abarcan un gran marco, ¿no? Una gran parte de lo que es el producto. Las pruebas verifica que el formulario se crea con controles correctos, por ejemplo, y que no funciona a primera vista. Sin embargo, su valor principal radica en la regresión y la estabilidad del componente. Cuando, por ejemplo, tenemos casos en que nosotros, en el ejemplo que ustedes montaron de pruebas de regresión, lo que hacía esa interfaz era precisamente que el componente se cargará bien. Eso realmente no aporta tanto a la parte funcional, pero ayuda a que se integre con el esquema, asegura que el formulario mantenga la estructura esperada, da base para otras pruebas y se genera una documentación implícita dentro de los casos de pruebas unitarios de la interfaz, además de detección temprana de errores. Sobre todo es esencial en los procesos de desarrollo porque da la base para que otras funcionalidades se mantengan intactas a través de los componentes gráficos y previene errores, ¿no? Previene errores porque evitas introducir cambios inadvertidos y malentendidos. Aunque, es decir, esa prueba que ustedes hicieron o está programada por allí, que es la que trae por default ciertas herramientas con la maquetación, puede parecer una prueba, puede no parecer una prueba funcional, pero sí da un rol crítico en mantener integridad y consistencia en los componentes. No obstante, existe un mayor valor, por ejemplo, dentro de lo que es una estrategia de prueba, donde si nosotros definimos un componente de login o se contienen pruebas o se agregan pruebas unitarias que se pueden hacer con Jasmine y verificamos que los campos del nombre de usuario y la contraseña son obligatorios o que se verifica que el formulario sea válido cuando todos los campos estén llenos. Ese es un enfoque que asegura un poco más un cambio en el componente de ingreso que al ser detectado y validado correctamente en un proceso donde nosotros podemos agendar e incorporar dos pruebas que son más funcionales, proporcionando un valor o estabilidad a la calidad del código. Entonces allí las pruebas de usabilidad buscan determinar cuán fácil y agradable es el uso de una aplicación. Implica que el usuario mientras realiza la tarea del sitio y recoge los comentarios sobre la experiencia se tendrá la navegación, diseño visual y accesibilidad para optimización de experiencia, pero la podemos cruzar con pruebas funcionales. En caso de las pruebas de rendimiento, sabemos que mide más bien en la capacidad del volumen. Herramientas como JMeter, el alto tráfico, nos permite evaluar el alto tráfico y el estrés de esto. Entonces, que ahí sí va más hacia el lado de backend, pero fíjense que es más también funcional porque puede estar asociado a un API en particular que hace la inserción de ese usuario. Entonces, cada una cumple una función diferente y debemos considerarla dentro de la planificación y la ejecución de las pruebas de ese cronograma, de considerarlas para entender qué recursos son necesarios para esas pruebas. Porque no es lo mismo tener un servidor para pruebas de rendimiento que uno para pruebas funcionales o uno para pruebas de humo. Existen casos de pruebas que son los conjuntos de condiciones y acciones para verificar un aspecto particular del software y ellos nos van a permitir entender cuáles son las entradas, las acciones, los resultados esperados. La diferencia entre un ciclo de prueba es que el ciclo de prueba se compone de los casos de prueba. Y en ese sentido, la planificación y la ejecución y el seguimiento son elementales para poder interactuar dentro de ese marco.
teniendo un plan de prueba, todos los casos de prueba que necesito obtener según la tipificación de la estrategia que defino dentro de mi plan de prueba. Sin tener una clasificación de requisitos funcionales, esto es complejo. Tenemos que hacer una definición del comportamiento específico del sistema que nos identifique cuáles son esas pruebas del sistema, los requisitos no funcionales y los requisitos de atributos de calidad como usabilidad y rendimiento. Entonces, ahí está la parte del plan de prueba. Ya estamos hablando de cómo asociamos los requisitos que son funcionales con los no funcionales. Y los requisitos funcionales, hablamos de tipos de prueba con valor, como por ejemplo el hacer login en una pantalla a través de una interfaz o un API a través de la inserción de ese usuario, que lo vamos a utilizar como ejemplo, que es un caso muy común. Mientras que los no funcionales es cuántos usuarios puedo crear en tanto tiempo en un servidor con estas características. Entonces, tenemos que clasificar los requisitos para poder determinar cuáles son las pruebas a hacer y evidentemente la importancia de estos requisitos en la prueba para establecer pruebas efectivas, asegurar la priorización, la estrategia, definir mi plan de prueba a largo y mediano plazo. Además de que cubran las expectativas del cliente para detectar los errores de la manera más temprana en la implementación. ¿Cuáles son las características de pruebas funcionales? Debe hacer operaciones, acciones, comportamientos, son claves para ello. ¿Cuáles son las no funcionales? Se ocupa de los aspectos de rendimiento, seguridad y escalabilidad. Ya hemos hablado de rendimiento con JMeter, lo vamos a practicar la semana que viene. Hemos hablado de escalabilidad a nivel de la dockerización y por lo menos la investigación que han estado haciendo con lo del tema de los hosting, de cómo vamos escalando a nivel de manera vertical y horizontal, y hemos hablado de seguridad. Todas son características críticas para un usuario final que tal vez no son tan explícitas cuando él te dice quiero crear un usuario, pero que para nosotros como desarrolladores dentro de la planificación deberíamos considerarlas para establecer las estrategias de las pruebas. El impacto y las características de prueba, evidentemente se evalúa cada característica y se contribuye a fortalecer esos factores sobre las diferentes condiciones y buscando la satisfacción y la calidad del producto. Ahora, en el diseño del escenario, podemos encontrar coberturas de prueba, podemos encontrar diversos factores o condiciones de uso que nos permitan hacer pruebas realistas que nos llevarán a hacer un software según la ejecución de ese escenario de prueba. Que esto se incluye la configuración del entorno, la ejecución de los casos de prueba y la recopilación de esos datos específicos. Si no tenemos escenarios de pruebas reales, podemos irnos en caminos que pueden ser un poco frustrante porque podríamos estar probando cosas que el usuario final no estará utilizando y que no le dan valor a nuestras pruebas. Es importante establecer el vínculo entre requisitos y prueba porque si no lo tenemos claro, no podemos determinar la trazabilidad y asegurar que la prueba realmente sea eficiente y relevante. Es decir, que valide el requisito, que tenga inherencia dentro de lo que realmente se pidió a nivel del software. Y para ello tenemos la trazabilidad del requisito, que traceabilidad, aunque suena un poquito raro, es la palabra que se escucha. Traceabilidad es el término aceptado, pues dentro de lo que son los dominos técnicos y normativos al referirse a la capacidad de rastrear y seguir una historia, ¿no? Es como, porque le llamamos traza y nosotros generalmente le llamamos, pero la palabra correcta es traceabilidad de requisitos, ese es lo que está en el diccionario, mediante la identificación documentada, y que incluye verificar desde el requisito hasta el caso de uso. Caso de usuario, caso de uso, los bugs asociados, la resolución de ellos y facilitar la gestión de cambio de requisitos, es decir, un upgrade de la versión. Un caso de prueba es un conjunto específico de condiciones. Un caso de prueba forma parte de las estrategias y del plan de prueba de un tipo, un caso de prueba tiene una categorización por tipo de prueba. Es un conjunto específico de condiciones y variables a los cuales un programador determina, un probador, un tester, determina si una aplicación satisface el requerimiento y funciona correctamente. Incluye la entrada y el procedimiento y el resultado esperado. Un caso de prueba puede estar versionado. Un caso de prueba puede hacerse varias veces en una regresión test. Un caso de prueba
tiene entradas y salidas y debe tener entorno y otras características. Un caso de prueba es el core, el corazón de lo que es la documentación de un flujo de prueba. Elaboramos un plan de prueba en principio con estrategias macro, entregas al equipo de desarrollo, se hacen los diseños y aplicaciones que se han recursos. Existen conceptos de casos de prueba. Generalmente lo vamos a encontrar como CP, casos de prueba, pero también hemos encontrado CUP, que pueden ser casos de usuario de prueba o casos unitarios de prueba. También es un término que se utiliza, que suena CPU, es al revés, refinados, listas de chequeo. Se diseñan las pruebas. Las no conformidades son temas asociados como como el bug o como el error, que ya vamos a ver la diferencia con ISTQB, o el defecto, y eso se aplican las actualizaciones a esa lista de chequeo, se revisan las pruebas, se hacen los informes y se generan los expedientes actualizados. Esto es cíclico por cada versión. Entonces, un caso de prueba está contenido en varios planes de prueba. Puedes tener planes de prueba donde no corras todos los casos de prueba. O puedes tener casos de prueba que para un plan de prueba de una versión específica no esté considerado. Entonces, esto como se ve a nivel de la actividad del tester. Tienes un probador que ejecuta sus casos de prueba. Si existe error, registra la no, el bug o la no conformidad. Adjunta imágenes, adjunta log, adjunta las características del entorno, asocia la ejecución al caso de prueba de la versión puede estar asociado al plan de prueba, al ciclo de prueba, a la versión del software, almacena la no conformidad. Si no existe problema, listo, no hay problema. Esto es un workflow BPM, que es un Business Process Management, que es otro concepto para graficar de diagramas de decisión. Y nótese que el registro de incidencia tiene un concepto más adentro, que es lo que vamos a ver ahorita de los bugs. Cuando conoce, es importante a nivel y clave para diseñar una buena prueba, es conocer el requisito, entender a fondo los requisitos funcionales y no funcionales, la comunicación con el equipo en el levantamiento y en la planificación. Ya de hecho, cuando hacemos los casos de usuarios, ya es importante que los desarrolladores, analistas y otros stakeholders estén claros del alcance de la funcionalidad. Hay que definir casos de prueba claros y concisos, independientes, al igual que cuando definimos la planificación, que puedan describirse detalladamente, nombrarlos adecuadamente, además de tener herramientas que nos permitan la automatización y la personalización de los casos de prueba como la que estamos usando, ¿no? Como a nivel de herramientas, a nivel de automatización, Selenium, JUnit, TNG, pero a nivel de herramientas de gestión, un Jira, incluso elementos como en Excel, digamos, lo importante es llevar un registro de dónde estamos ejecutando esos casos de prueba y a qué plan de prueba pertenece, para poder establecer la priorización de las mismas basadas en el riesgo y centrarse en las funcionalidades más usadas. Además de incluir diferentes tipos de pruebas, las unitarias, la integración, aceptación y, por supuesto, la documentación y particularmente el registro de incidencia y el seguimiento de ese rol. ¿Cuáles son las importancias en los casos de prueba? Bueno, permite al desarrollo identificar errores, validar funcionalidades, asegurar el producto y que al final la calidad del software. Además, evidentemente, de trazabilidad del mismo. Em, Elementos que componen los casos de prueba: pasos, entrada, salida. Un ejemplo práctico dentro de un Excel simple, un Word. Una plantilla se parece mucho a lo que son casos de uso, tal vez. Tienes un nombre de un proyecto, un nombre de un caso, quién lo escribió, descripción de la prueba, dónde están configurados los prerequisitos, cuántas veces se ha ejecutado. Esto también nos los lleva a herramientas de gestión de manera automática y ejecutado y en qué fecha. Esto ya para la plantilla de la ejecución del caso. Y estos son los pasos y los resultados esperados que podemos tener. Para tantas acciones, tantos resultados esperados. ¿Por qué? Porque uno espera un resultado esperado, insertar un usuario podría ser, pero si en el paso uno el resultado esperado fue incluir
el nombre del usuario y que la longitud sea tal y no cumplió, entonces puedes tener dentro de un mismo caso de prueba varios casos fallidos o varios bugs asociados. Generalmente podríamos tener una lista de un bug que tiene asociado a un solo caso de prueba, pero en mi experiencia la mayoría de los programadores y por buenas prácticas en Scrum y en metodologías ágiles, separar cada nodo en cada problema que presente la aplicación nos ayuda a solventarlo de manera nos carga más el backlog, pero ayuda a que podamos llevar un avance mucho más eh, microscópico para poder haciendo cierre de ciertas cosas, aunque en otras oportunidades he recibido el feedback de que es mejor tener algo transversal, por ejemplo, cuando son temas de diseño generales y se resuelve con una librería centralizada. Entonces, dependiendo del tipo de problema, el reporte puede ir variando y el detalle del mismo también. Y eso, por eso la comunicación es supremamente importante. Un ejemplo de caso de prueba funcional podría ser la verificación de un botón al inicio de la sesión. Se incluyen los pasos para negar el inicio de la ingrediente y las credenciales. Se verifica y se redirige a la página de usuario. Se espera que el acceso sea exitoso. En ese sentido, ISTQB, que es el International Software Testing, las pruebas de software se clasifican en dos categorías, pruebas funcionales y no funcionales. Nótese que aquí tenemos la funcional, que es, bueno, le doy al botón, hago clic y el comportamiento del sistema debe cumplir con eso. Además que tenemos las pruebas por unidad a nivel de pequeñas unidades en las pruebas funcionales por debajo. Pero también podríamos tener una prueba de tipo de aceptación, que es prueba funcional, o una prueba de rendimiento cuando digo, bueno, voy a hacer esto para varios hilos a la vez. Entonces, son pruebas funcionales que pueden tener diferentes enfoques y categorías. Y las pruebas funcionales pueden utilizarse como de regresión. Ejemplo de caso de prueba no funcional. Podría ser el alto rendimiento de una aplicación, baja alta carga. Este caso implica simular múltiples escenarios accediendo simultáneamente, medir el tiempo y la respuesta de aplicaciones para asegurar que se manejen por debajo de un umbral específico como 2 segundos. Entonces, a ver, dentro de ese QB incluye el rendimiento, la usabilidad, la seguridad, la compatibilidad, la confiabilidad y la mantenibilidad. Entonces, bueno, hablamos de las funcionales antes y decíamos que, bueno, es algo que el usuario ve como requisitos. Hablé un poco de que hay otra categorización que son las de rendimiento y esas entrarían como no funcional. Pero si yo, por ejemplo, reviso un código y veo que al querer, lo que les decía en el feedback del proyecto, si yo quisiera cambiar todas las pantallas a color morado de que estaba azul el CSS y eso no se hace centralizado en alguna parte, de todo lo que es el header y el footer, ahí hay un tema de mantenibilidad. Entonces, esas son pruebas caja blanca no funcionales. Y dependiendo de la categorización, la seguridad, podríamos utilizar también herramientas como las que hemos visto antes para utilizar un pentest test o alguna prueba de inyección para validar que nuestro sistema cumpla con esas características. Entonces, esas también pueden ser automatizadas y son no funcionales porque no están casados tan directamente con el requisito como tal, ¿verdad? Sino que se centran en evaluar aspectos del software que no están directamente relacionados con esa funcionalidad, sino con la calidad del sistema en términos de rendimiento, usabilidad y escalabilidad. Los casos de pruebas de diferentes tipos y aplicaciones. Podrías tener casos de prueba para mobile, para web, para escritorio, a nivel del navegador, a nivel considerando los tamaños de pantalla, las aplicaciones de escritorio, compatibilidad con sistema operativo. El concepto de ciclos de prueba, por su lado, como lo vimos, es una combinación o ejecución repetitiva de un grupo de pruebas, de casos de pruebas. Entonces, agrupamos pruebas dentro de una versión y lo que hacemos es que incluye diferentes tipos de pruebas, desde pruebas unitarias hasta pruebas de aceptación y cada una con objetivos específicos. Estas pueden ser automatizadas a través de un ciclo de integración continua, despliegue continuo, o pueden ser manuales y generalmente están casadas con un despliegue y una versión del software. Tipos de ciclos de prueba. Bueno, existen las que
de un enfoque específico, voy a probar solo este módulo porque este es el que está cambiando. Las de pruebas unitarias que son individuales o las de integración del módulo, dependiendo de nuestra estrategia y nuestro plan de prueba según el tiempo. He trabajado con estrategias en las cuales los tipos de ciclo de prueba dependen del número de sprint en que estoy y el tamaño del producto o en la actualización que se está haciendo en un software en particular. Entonces, esos son variables que podemos utilizar para establecer los tipos de pruebas que hay que hacer, los ciclos de pruebas que hay que hacer. La relación entre ciclo de prueba y versiones, evidentemente, son fundamentales porque una versión cada versión debe pasar por un ciclo de pruebas que garantice los nuevos cambios, basado en mi estrategia de prueba, que es mi plan de prueba macro dentro de mi proyecto, y los casos de pruebas que estamos incluyendo en un ciclo. En este proceso es esencial mantener la calidad y estabilidad del software. Un ejemplo de ciclos de prueba. Bueno, aquí tengo un ejemplo donde ejecuté 3 test case, de repente eran 1000 y yo solo utilicé esto y voy colocando los casos de prueba que validé, validar login, login error, agregué un texto, esta pasó, esta no pasó, la fecha, el responsable. Esto sería un reporte de un ciclo de prueba ejecutado. Nótese que tienen características generales como quién lo ejecutó y quién lo va a estar chequeando. ¿Cuál es el impacto de la calidad del software? Evidentemente, un ciclo de prueba sólido construye un software más robusto. Si nosotros podemos automatizar una cantidad de pruebas y luego montarlo en nuestro regression test para que cada vez que hagamos un despliegue esto lo vuelva a correr, vamos a tener sistemas más robustos y confiables. ¿Qué viene ahí? El reporte de bug, que si tiene un trabajo adicional, donde además que tenemos un automatizador y tenemos un monitoreo, debemos de por sí, obligatoriamente, hacer el reporte para hacer el seguimiento y para entender cuál es el problema. Y lo principal es comunicar al usuario que existen problemas que tienen que ser corregidos. La importancia del reporte de bug es crucial. Evidentemente, si no reportamos, si no hacemos con la información que monitoreamos algo, evidentemente no estamos cerrando el objetivo. Hay problemas de bug de tipo y así como el tipo de prueba, el tipo de bug. Bug no funcionales, bug funcionales, bug de rendimiento, bug de seguridad, de interfaz, de operativo. Podemos categorizar según el tipo de bot del tipo de prueba puede darnos características del tipo de hecho. La prueba como tal, el caso de prueba nos da los atributos principales que debe tener un bug. Un bug debe tener una descripción clara que viene de ese caso de prueba, concisa del bug es fundamental, es decir, el resultado esperado versus el resultado obtenido. Debe incluir qué se esperaba y qué sucediera, qué ocurrió en su lugar, qué es lo que le aporta adicional al caso de prueba. Y además debe ser entendido por los desarrolladores, debe incluir entorno, debe incluir los pasos, el actual, el esperado. Además, este es un formato en Jira que ya viene predefinido donde agregamos en los componentes, la severidad y la importancia, el módulo y el estatus de si está resuelto o no está resuelto. Nótese que también maneja los pasos, los steps o los pasos de prueba que forman parte de lo que es. Esto es como una instanciación de un caso de prueba con atributos adicionales que debe tener eso, ambiente, data, entorno, para que pueda ser replicado. Un título razonable. Paso para reproducir. Es elemental. Se debe asegurar que el equipo pueda replicar el problema y así identificar. No tienen la cantidad de ideas las veces que dice eso pasa en mi ambiente y no pasa en tu ambiente. El desarrollo muchas veces tiene algunas cosillas que no están replicadas en el ambiente de QA y una cosa falla allá y no falla acá por volumen de datos o es un tema de datos o hay muchas razones por las que se produce un bug, se puede producir un bug, que no solo son desarrollos, sino pueden ser entorno, puede ser data, puede ser la manera en que se utilizó. Y ahí es donde el entorno y las condiciones juegan un papel fundamental, al igual que lo que acabamos de mencionar de las características de ese bug y esa manera de replicarlo. Entonces, la versión, en qué sistema operativo, a veces también pueden ser problemas de QA que probó con la versión que no era, no generó la última versión, problemas de integración, no metí el último cambio, no entró la rama. Entonces, hay muchas condiciones que hay que estar chequeando cuando uno hace la verificación y el reporte de un bug.
Sobre la prioridad, evidente, la severidad indica la gravedad de bug, así que estas dos métricas se pueden organizar y trabajar en el equipo, tanto la frecuencia y el impacto, donde un tester hace un bug nuevo, lo asigna, recibe que está resuelto, se cierra o recibe un feedback que puede ser volver al ciclo. Entonces siempre tiene que haber una comunicación exhaustiva entre el developer y el tester, además de herramientas de seguimiento como Jira, Mozilla, Trello que permiten al equipo registrar, priorizar y seguir el progreso de esos bots. Cada uno con un rol diferente, ¿no? Un distinto, los roles son, los testers identifican bugs o los automatizadores, desarrolladores lo corrigen. Los gerentes supervisan el proceso, asegurando que se aborden adecuadamente los tiempos. Un líder de QA establece el avance dentro del plan de prueba y da información de resultados al respecto sobre la estabilidad de una versión dentro de un release note. Entonces, cada uno tiene sus funciones específicas. Mientras que la certificación ofrecida sobre esa línea y STQB es importante mencionarla porque nos da fundamentos, certificados avanzados y especializaciones y diseñadas para diferentes niveles y experiencias de áreas de especialización. La parte de STQB tiene una certificación que abarca preguntas de opciones múltiples y evalúa conocimiento de los conceptos de prueba de sobre y su aplicación en práctica, además de contar con una duración específica según el nivel. Y traigo esta acotación porque a mí me abrió mucho los ojos esta certificación, porque ellos hablan de los siete principales esenciales del test y ellos hablan de que la ejecución de pruebas demuestra la presencia de defectos, no de su ausencia 100%. Y STQB define el error y el defecto son cosas distintas, tiene el significado explícito y específico dentro del proceso de prueba. Y en un caso, el error se define como una equivocación o falla cometida por un desarrollador durante el proceso de codificación. Por ejemplo, un error de sintaxis de código, un cálculo incorrecto de una fórmula equivocada o una condición lógica mal implementada, mientras que un bug o un defecto es la discrepancia entre el comportamiento real del software y el comportamiento esperado, que surge como resultado de un error del código, una funcionalidad que no se ejecuta correctamente debido a un error de código, como una página web que no se carga cuando debería hacerlo o un botón que no responde cuando debería hacerlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia clave entre ambos? Que una cosa tiene que ver con codificación y otra tiene que ver con comportamiento y que a nivel de flujo de términos del proceso, un desarrollador comete un error al escribir el código, el defecto es el error del software, la incidencia o el issue o el foul sale durante la prueba, que es cuando se reporta la incidencia, y la falla del software es cuando se ejecuta el defecto. Entonces, la distinción de estos términos es fundamental para una comunicación clara y efectiva y también para manejar mejores métodos de comunicación. No es lo mismo que tú le digas a un programador, cometiste un error, a que tú le digas, el software tiene un defecto y eso es importante fortalecerlo dentro de la comunicación de los reportes de errores. Pero los defectos siempre van a estar allí también. Es algo que la falacia de la, ine- la, para- la falacia de la ausencia de error, que es el punto 7 cuesta a veces asumirla cuando eres un QA o un gerente de calidad que esperas que tu software esté 100%, pero siempre va a haber, el testing exhaustivo no es posible. Por eso el alcance y los planes y estrategias, porque tú puedes determinar el alcance y la cobertura de tus pruebas. En las pruebas unitarias podrías probar todo, tratar de tener un porcentaje muy alto, pero solo cuando llegas a la realidad de la integración y del usuario como tal, podrían haber casos que están fuera y que puedes tener que incluir, pero pueden haber muchos casos que por donde un usuario nunca va a pasar y que no son críticos, pero ahí hay un bug internamente que no hemos detectado. Entonces, las pruebas deben ser tempranas para poder detectar y resolver lo antes posible y que salga más barato para el equipo. La agrupación de defectos, si usted consigue un defecto de una categoría, como porque está asociado a la experiencia de su desarrollador, el cual entregó el software, o porque tengo problemas de entorno recurrente, eso probablemente es la paradoja del pesticida. La paradoja del pesticida
dice, al contrario de la agrupación de defectos, que siempre encontramos defectos más o menos en la misma línea, es cuando ya probaste con el mismo insecticida, llega un momento en que no puedes matar a los bichitos, a los bugs, que es lo que en inglés es bug, es un insecto. Entonces, ¿qué haces? Tratas de cambiar al tester, tratas de rotar las pruebas, tratas de verlos desde otro enfoque, tratas de cambiar los planes de prueba y es importante tanto hacer esa rotación dentro de lo que prueba cada uno, así como cuando el desarrollador está desarrollando componentes. El testing depende del contexto, el entorno es fundamental y estos son los principios básicos del testing y que quiero rescatar de ISTQB para aligerar nuestras expectativas. Sobre la validación de nuevas funcionalidades, el uso de los principales objetivos de pruebas de regresión, asegúrese que las nuevas funciones añadidas al software funcionen correctamente y no rompen la intrusión existente. Entonces, esto logra que las pruebas específicas sean diseñadas para validar una nueva funcionalidad en un entorno más completo. El análisis de errores encontrados nos lleva a entender dónde podemos mitigar para mejorar el software antes del lanzamiento. Existen casos donde sale software y llamamos errores conocidos, por ejemplo, cuando no son bloqueantes, errores bloqueantes no me permiten seguir adelante, errores de minor, pueden ser que por allí hay una traducción mal hecha, que no es muy bien visto, pero podríamos ir probando la parte funcional mientras corregimos esto. Entonces, se debe clasificar problemas y gravedad y frecuencia para poder facilitar la gravedad entre programadores y entre clientes y tratar de hacer un análisis que nos permita priorizar eso. Para ello también aparecen las pruebas de regresión, que son un tipo de pruebas que realiza para confirmar que un cambio no afectó la funcionalidad. En algunas oportunidades, las pruebas de regresión nos llevan a tomar decisiones como devuélvete a la versión anterior, porque esta versión no nos está funcionando. Este tipo de pruebas se lleva a cabo después de corregir errores y añadir nuevas características o realizar mejores de software. La detección de errores, evidentemente, en cualquier cambio de código puede tener efectos inesperados y las pruebas de regresión ayudan a identificar estos problemas antes de que el software llegue a los usuarios finales. Y generalmente la idea de una integración continua es que precisamente con herramientas de automatización como Selenium, como JUnit, como Test Complete, permita, junto a definir los escenarios de prueba, la repetición ahorrando tiempo y recursos y pudiendo detectar de manera más rápida cualquier problema. Y estos escenarios de pruebas más importantes que deben estar dentro de la regresión. No podemos meter todo en la regresión, eso también me lo deja la experiencia, porque unas pruebas que se ejecutan en 3 días, cuando necesitamos hacer un despliegue de 1 hora, debemos priorizarlo. Entonces, por eso es que tenemos planes de pruebas y ejecución que dependen de cada bloque de tiempo, cada entregable importante o cada MVP o fines de semana o pruebas nocturnas. Entonces, el escenario de prueba es en una tienda en línea se puede probar el escenario como adición de productos de carrito, transacciones, alertas, inventario, asegurando que cada funcionalidad responda correctamente después de cualquier cambio de sistema, porque son el core del producto, son las más importantes. Pero de repente crear un nuevo tipo de, de producto o cambiarle el precio a los productos puede ser algo que podemos proveer con una frecuencia diferente. Entonces, la estrategia de ejecución, el tiempo de ejecución, forma parte de esa combinación de información, ¿no? El plan, los casos de prueba, la regresión, la automatización. Se debe definir claramente los criterios de éxito para ir mejorándolo y tener feedback de esas estrategias de ejecución que pueden variar según la versión, según el entregable. Para hacer el mantenimiento de pruebas es crucial adaptarse a los cambios. Esto indica revisar y modificar los casos de prueba, asegurar que sigan siendo relevantes. En algunos casos se deprecan o ya no aplican porque automatizamos un proceso que antes era manual, por ejemplo, o creamos una integración donde se hace una carga automática. Hay una entidad adicional. Entonces, puede que así como el software tenga procesos en los cuales ya no usamos cierto componente, sucede lo mismo con las pruebas y el mantenimiento de ellas. Depende también mucho de la complejidad del proyecto. Si tenemos un proyecto muy grande, la iteración de cosas entre nuevas y viejas puede ser difícil de prever. Por eso las pruebas de regresión son importantes. Entonces es importante tener un buen plan de prueba que adecue y ayude a mantener la documentación clara y mitigar los desafíos y los riesgos dentro de los resultados de prueba. Los cambios de requerimientos son otro factor que influye muchísimo en nuestra
en nuestra actualización de pruebas de regresión y en nuestro plan de prueba y en la definición de nuestros casos de prueba, porque si están cambiando los requisitos, significa que tengo que hacer como así se hace en el código, un refactoring, lo mismo hay que hacer dentro de las pruebas que tenemos o en nuestro plan y hay que hacer una gestión cuidadosa del proyecto y las pruebas que lo integran, porque si no, estaríamos causando ruidos innecesarios. Sobre la integración continua, evidentemente es la práctica que fomenta el desarrollo de un feedback más rápido, integración continua, despliegue continua, cada código nuevo se verifica automáticamente para reducir los tiempos si es necesario. La integración continua es el enfoque que nos va a permitir tener un equipo de desarrollo que trabaje de manera eficiente y que nuestro software no se rompa cada vez que hagamos algún cambio y nos dé cierta garantía de ello. Tenemos evidentemente limitaciones a nivel de recursos, eso habla del presupuesto, del tiempo, del personal, no todo puede ser automatizable y a veces, muchas veces nos vamos con las funcionales no, manuales precisamente por eso, a veces nos toca irnos con versiones que no están probadas a nivel de rendimiento, eso es una realidad, pero debemos tratar de optimizar el uso de esos recursos disponibles y considerarlo dentro de la planificación inicial del proyecto. Prácticas como TDD, prácticas como pruebas unitarias, prácticas como evaluar las mejores prácticas, patrones y arquitecturas en la definición nos va a llevar a tener mejores resultados en ese sentido, para que el registro de sus resultados sea lo más limpio posible y además es importante que ser realistas en ese registro, van a existir problemas y la idea es depurarlos, por eso siempre hay sprint de estabilización antes de un proceso de salida a producción. Un registro claro permite un posterior análisis y un efectivo análisis. Los formatos de los reportes, bueno, existe una cantidad entre gustos y colores, entre herramientas y entornos, entre procesos y definición. Esencial, los títulos, la descripción, la reproducción, los release notes deben ser detallados a nivel de la versión, debe haber una trazabilidad, debemos considerar el plan de prueba, los casos de prueba, la trazabilidad, la cobertura, los bugs encontrados, los bugs resueltos, las estadísticas, digamos, hay un montón de estadísticas y métricas que podemos incluir dentro de un formato de reporte. Debemos hacerlo simple, reportes que incluyen defectos, coberturas, reportes de proceso. Hay reportes a alto nivel, al nivel de coordinación, que solo le interesa saber si estamos sin bug bloqueantes y podemos salir a producción. El resumen ejecutivo, los reportes con defectos deben documentar errores específicos encontrados y la cobertura y la resolución de eso para llevar la trazabilidad, el estado del proceso de prueba para lograr que un reporte tenga viabilidad y sea leído, ¿no? La estructura de un reporte típicamente incluye un resumen ejecutivo, una descripción de entorno de prueba, resultados detallados, gráficos y análisis de recomendaciones. Esta organización ayuda a comunicar de manera clara y hallazgo accesible información relevante a todos los interesados, porque hay un nivel de abstracción dentro de esos reportes que debemos respetar. Entonces, como tester y cuando entregamos estas herramientas, debemos hacer una evaluación de resultados de escenarios de prueba para poder hacer una simplificación y analizar esos datos recopilados, identificando patrones, fallas recurrentes, haciendo un buen análisis que nos permita establecer el impacto de esos resultados y asegurar y refinar el proceso de desarrollo y que se cumplen los requisitos establecidos mínimos, aunque tengamos incluso presencia de BOP y de problemas dentro del producto. Las métricas asociadas a las pruebas pueden ser la efectividad de las pruebas, incluyen métricas de cobertura, de cantidad de casos, de porcentaje de pruebas exitosas. La cobertura y la trazabilidad son elementales para identificar, elementales como métricas dentro de nuestros reportes. Y son herramientas valiosas para identificar áreas de riesgo y mejoras en los procesos de prueba. Entonces, un ejemplo de un informe semanal de proyecto, este es muy parecido a lo que genera Jira, lo hemos visto, así como vemos el avance del trabajo, también tenemos el avance por proyecto. Podríamos tener cuáles fueron los problemas encontrados, cuáles fueron los problemas o las fallas recurrentes, un porcentaje de falla, un porcentaje de fallas a nivel de requerimiento, fallas a nivel de requerimiento. Esto, por ejemplo, pueden ser APIs que me dan fallas en diferentes términos con un estatus particular. Entonces, dependiendo del reporte de la herramienta, podemos tener una cantidad de informes eh,
muchísimos que debemos evaluar sobre su valor dentro de porque además en el plan de prueba lo que se cierra son los resultados y los reportes de los informes del proyecto, del producto, de los sprints, de las pruebas de rendimiento, según hayamos definido dentro de nuestras plantillas de entrega final. Hay reportes que quedan solo a lo interno, hay reportes que quedan para un usuario final y lo importante es que el feedback es esencial para mejorar el proceso de reporte de bug, la revisión periódica sobre la eficiencia y sobre la comunicación entre equipos. Ahora, y en conclusión, las pruebas de software son un componente esencial al desarrollo a través de la metodología adecuada, herramientas eficientes y prácticas que se pueden alcanzar en la calidad y en la confiabilidad. Existen herramientas propias como Jira, donde podemos llevar backup de esos procesos y esos ciclos, esos casos de pruebas, esos planes de prueba, ciclos de prueba, reporte de voz, reporte de resultados, trazabilidad y cobertura, que son los 5 conceptos básicos dentro de lo que es los instrumentos. Pero también estas herramientas requieren montar ciertos plugins en algunos casos. En el caso de Jira hay que montar un plugin adicional para Quates para poder tener esa información de esos reportes. Ahora, quedamos claros en los conceptos, sé que es muy teórico, lo vamos a ir viendo estas 2 semanas en la última práctica porque ya al cerrar el desarrollo vamos a entrar en los procesos de calidad, aunque hemos estado haciéndolos a nivel de integración continua. ¿Dudas, chicos? Puedo hacer preguntas, pruebas de examen. A ver, un ejemplo que abarcaríamos dentro de un plan de pruebas como la aplicación que estamos desarrollando en la fase inicial. ¿Qué propondrían ustedes como un especialista de QA? Em, Un plan de prueba, que es lo más macro, ¿verdad? ajá. eh, es que, como usted dice, sacarse el switch de programador, Desarrollador. sí, cuesta, pero Voy a poner aquí el fíjense, chuletario de los tipos de prueba, ¿lo quieren? sí, Ok, porque uno piensa, vamos a tratar de pensar con el negocio, ok. y uno piensa, ajá, estudio de mercado, eso no nos compete a nosotros, pero pensando así es que uno puede hacer un plan de pruebas. Ay, discúlpeme, me duele un poquito la cabeza. Tranquilo, tranquilo. A ver, ayudemos a Héctor ahí, Edgar. ¿Cómo lo ve usted? Fíjense que tenemos pruebas, hemos hablado ya durante nuestra parte final de materia y hemos implementado pruebas. Han implementado pruebas en ICID de front y de pruebas unitarias. Pruebas Profe, de desarrollo, iba a poner la chuleta, para pruebas de acordarse. lenguaje. Sí la puse, sí la estoy poniendo, ¿no? ¿La están viendo? No, No. no. Estaba viéndola acá, ahora sí. Ajá, hemos visto. Pruebas vamos a verlo por la interfaz bueno, aquí está la bibliografía y vamos a cerrar con este ejercicio para cerrar la clase del día de hoy y la grabación. Pero vamos a ver aquí, la última fase de prueba. Estamos diseñando pruebas, pero ya hemos hablado mucho de pruebas antes, ¿no? Tenemos pruebas de desarrollador, Python unitarias. Pruebas de diseño, que tiene que ver con prototipos y front-end, ¿no? Usabilidad. Pruebas de lenguaje que tienen que ver con áreas de negocio, ustedes se recuerdan, muy asociados a los user history, cómo quiero para. Pruebas de seguridad, que son pruebas transversales no funcionales. Y hoy estamos hablando del diseño de pruebas basado en este conocimiento, que ya hemos hablado de pruebas automáticas y de hecho ya han automatizado pruebas con ICID y pruebas de rendimiento y de estrés, ¿no? Que son las dos que nos faltan por ver formalmente pero que la hemos mencionado durante todo este proceso. De hecho, iniciamos trabajando con TDD, que nos casa con las pruebas unitarias que forman parte de las pruebas caja blancas que formalizamos desde el lado en la semana anterior,
desde el lado de usar herramientas prácticas, ¿no? Porque al inicio lo habíamos visto muy teóricamente con algunos laboratorios, pero muy aislado. Ahorita ya en proyecto lo estamos viendo. Entonces, ¿cuáles serían las pruebas que consideran ustedes o cuál sería el orden dentro de un plan de prueba macros para el software que ustedes están desarrollando? Digamos, ustedes son desarrolladores de una empresa de software y están desarrollando su producto y quieren contratar a un especialista en QA. ¿Qué le recomendarían para probar su aplicativo? A sabienda que las pruebas de desarrollo Pipeline son las unitarias y que ya tenemos cierta definición hecha con los documentos. ¿Cuál sería el enfoque, según lo que acabamos de ver? Bueno, profe, corríjame usted, que usted es Dile que para eso especialista, estamos pero aquí. exacto. Pero lo primero así o esencial es probar los requisitos. Es decir, levanté bien la información, porque si no, Perfecto. perdí ya, yo ya perdí el trabajo. No importa que todo el aplicativo sea perfecto, pero sí, Ok, ¿me esas, entiendes? esas entrarían en prueba de lenguaje, ¿no? Ujú, Entrarían como pruebas de verificación de requisitos, donde hago las especificaciones de los requisitos y forma parte de la dinámica del levantamiento de información o pruebas de diseño también. Podría, ujú, digamos, son pruebas de diseño donde hago mesas de trabajo para identificar a través de prototipos y wireframe que estamos cumpliendo con el requisito, aunque ok, nace en las pruebas de lenguaje. Porque primero hablo de, yo quiero una pantalla que me haga el login y luego pinto esa prueba en un prototipo. ujú. Sí, Ok, pero y eso Profe, forma parte de la agilidad, ¿no? Si lo hacemos con Scrum, de las reuniones de refinamiento. Ok, de eso sería para definir los requisitos. Edgar, ok, le iba a preguntar que si los planes de pruebas podrían estar asociados a un módulo en general, por ejemplo, en específico, perdón. Por ejemplo, el módulo de facturación. sí. Podríamos tener Generalmente un plan de pruebas allí. sí, generalmente se manejan por proyecto los planes de prueba, como que, y siguen siendo documentos vivos, así como hemos hablado de documentos vivos de seguridad o como lo son los requisitos en las metodologías ágiles. Podríamos decir que yo tengo un proyecto que está iniciando y el plan de pruebas es el macro. El plan de pruebas es, si ahorita, por ejemplo, yo como recomendación general del producto que ustedes están desarrollando, si yo, ustedes me contratan como, espero que me contraten, como su analista de QA, tal cual, iniciaría con la definición de los requisitos, ¿verdad? Luego me iría a evaluar los prototipos para generar los casos de prueba, pero a nivel macro, que tiene que ver con ese plan inicial, que tiene que ver con algo estratégico a alto nivel, hablaría tal cual como lo tenemos aquí en este orden. Diría, bueno, mi plan principal es hacer una prueba modular. Modular, tenemos tres módulos, algo como esto, tenemos tres módulos que ustedes ya identificaron para hacer las pruebas de lo que llamamos pruebas de humo, ¿verdad? La primera fase sería pruebas de humo de los módulos. En prioridad, facturación, usuario y contáctenos. Y finalmente estadísticas, los cuatro módulos, es una macro, ¿verdad? Entonces, como es la primera fase de mi proyecto y voy y desarrollarlo todo, lo puedo hacer de esta manera y colocar los cuatro módulos con un enfoque pruebas de humo, luego pruebas basadas en prototipos para casarlas con el lenguaje, establecer las métricas de las pruebas unitarias, estándares asociados a desarrolladores, pruebas de diseño, ¿cómo se llama? Pruebas de seguridad y de rendimiento un poco más hacia el final. Las pruebas unitarias las casaría con las automáticas y las de rendimiento las pondría primero, después de las automáticas de API y de último dejaría las pruebas de interfaz. Esa sería mi estrategia. ¿Por qué? Porque le doy fuerza al backend para luego probar el front. Pero inicio con lo que es la parte de las pruebas de humo asociadas al lenguaje, asociadas a los requisitos. En un primer proyecto, porque todos los módulos, porque van a ser una entrega completa. Ahora, ¿cuándo mi plan de prueba cambia? Fase 2. Mi prueba fase 2 está, y lo hemos dicho como el MVP 2,
se debe enfocar más que todo a las mejoras que tenemos en el backlog, lo tenemos dentro del feedback que tenemos de las evaluaciones de proyecto y dentro de mi backlog del proyecto. Tenemos que, hay cosas que quedaron como para segunda fase de facturación, están en el backlog, como la definición de los requisitos en VP2, que tenían que ver con impuestos, con moneda. Entonces, allí mi plan sería, podría ser establecer un plan de prueba donde hago regresión. Fíjense que en la primera parte no hablé de regresión porque estoy entregando mi primera versión, ¿verdad? Con todos mis 3 módulos. No hago regresión inicialmente, pero ya en una segunda fase yo me enfoco en el módulo de facturación y todo lo que tenía previo lo hago como regresión. ¿Sí lo ven? Entonces, son 2 planes de prueba según el versionamiento y según la fase del proyecto. Sí, Sí. sí lo veo. ¿Sí lo vemos? Ok. Ahora, podría además establecer que es un producto que dura mucho tiempo. Voy haciendo ese mismo ciclo de que primero me enfoco en pruebas unitarias y pruebas de API automatizadas por módulo. Y cada 4 sprints voy a hacer pruebas de interfaz. ¿Ok? O en el primer MVP establezco dentro de mi estrategia de prueba que voy a hacer una mesa de trabajo con mis usuarios finales para ver cómo interactúan con la aplicación y hacer unas encuestas al respecto. Todo eso son cosas y herramientas, elementos, artefactos que hemos visto durante la materia y que ahora se enfocan en un gran plan de prueba. Profe, Ajá, pero como usted lo plantea, ahorita ha dicho tres maneras de hacer el plan ajá. y son lógicas. Entonces, pareciera que no es tan estricto, pues. Y eso quiere decir que hay varias soluciones al plan, claro, de manera lógica. No se puede probar Según la algo fase, que... exactamente, según la fase, según los requisitos del proyecto, incluso a veces según el tiempo. Si tenemos todo el tiempo posible para hacer las pruebas, si tenemos todos los recursos económicos para tener personal especializado en desarrollar pruebas de rendimiento, si tenemos gente que nos pueda permitir hacer pruebas de diseño de interfaz, ¿verdad? Que una cosa es pruebas de diseño y otra es diseño de pruebas. ¿Ok? Eh, Podríamos ampliar ese alcance dentro de lo que es el diseño de esas pruebas. Recuerden cuando hemos hablado sobre la escogencia de frameworks y que depende muchas veces de las características del programador, de las características financieras del proyecto, del alcance del proyecto, de las necesidades, si eso corre para front o es más porque es más iterativo o corre para back porque es algo que tiene que tener mucha seguridad, por ejemplo, un core bancario. Bueno, lo mismo aplica para la parte de pruebas. Depende del producto, de los requisitos, del equipo, del momento en que esté el desarrollo, de la madurez del producto. Por eso es estrategia. Como un juego de ajedrez, debemos saber lo que debemos asumir cosas o movimientos de piezas que pueden venir, pero se nos pueden presentar imprevistos y debemos actuar frente a eso. ¿Ok? Entonces, hablé de 3 estrategias y varias combinaciones, hablé de varios factores. ¿Cuál sería para ustedes en esta fase, por ejemplo, un candidato de un tipo de prueba para definir en un caso de prueba automática de un API? Que lo vamos a ver mañana un poco más al detalle, la parte de la prueba de API. ¿Cuál sería dentro del código esto, en este punto? ¿Cómo lo tipificarían como un caso de prueba? En nuestro caso, para ver qué... Lo que pasa es que, claro, en el alcance del proyecto, nosotros no estamos consumiendo un API como tal, ¿no? Tenemos la base de datos, Ajá. sería hacia allá, lo más hacia la base de datos, y
Yo por lo menos todo lo que tenga que ver con No hay registro, servicios, crearon servicios, ¿no? Con No, con Express. sí, Ok, con, ¿cuál sería y cuáles servicios han creado en este punto? bueno, está la conexión con Mongo Atlas. Ok, que ese ya combina dos capas cuando metes base de datos y... Exacto. Y, pero no estoy seguro, pues, no estoy seguro si verificar la conexión sería No es una una prueba prueba API, unitaria. sería una prueba unitaria, ¿verdad? No, no lo es Ah, porque sí, combinas dos capas. Edgar, Sería una prueba de integración, ¿no? exactamente. Ajá, por ejemplo, si qué longitud tiene el campo name en su estructura de datos de usuario. Es un char, es un batch, es un Barchat, si mal no recuerdo, porque tengo que, no tengo los dos. No sé si acá me corrige, pero creo que está en 30 Sí, caracteres. es ok. un bar chat. El arroba del email está como una condición en una regular expression. Está pensada, sí. Ok. Una expresión regular, sí. Ahí validamos datos. Pero eso es Ok. API. ¿Ah? Eso sería No, una prueba. esto tiene que ver con prueba unitaria. Pero Ok. podríamos tener funciones donde, digamos, mando una estructura, un string y eso me devuelva una estructura de un log que hace la rutinita de que me verifica el campo tal, no cumple con las características tal. Digamos, lo que me refiero con el tema de las pruebas unitarias es que tienen que ser muy, muy modulares. Sí, muy Ahora, los atómico. APIs sí son de interacción. Por ejemplo, cuando mandan la información al servicio desde el front, ¿con qué lo están haciendo? Ustedes llegan y yo en mi interfaz coloco mi nombre, mi mail, ¿verdad? Y los otros datos y atributos que tengan identificados para el usuario. Eso levanta del front y manda a través de un request, ¿no? Y para autenticarse. Para autenticarse, ok. Y Ajá. Ujú. eso es un API, un endpoint, ¿cierto? Sí, porque Ese está. endpoint se puede probar y es un componente que prueba varias capas, pero es un candidato muy particular y muy común de usar dentro de lo que son las pruebas de la automatización de API y que además es recurrente probar porque todo el mundo necesita loguearse para poder usar otra funcionalidad del sistema, ¿cierto? Sí. Entonces, ese es un caso típico, ese es un caso ejemplo, ¿ok? Ok. Sí. Entonces, lo que más use el aplicativo, lo que ustedes vean más en el log dentro del consumo de un endpoint es candidato a ser automatizado. Estrategia de prueba. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo vemos? Sí, con ese ejemplo, sí. Sí, Ok. Ahora, porque a mí, de hecho, en la última sesión que vimos la parte de lo del tema de los componentes y se los resaltaba hoy en la presentación, el que se cargue bien un componente nos ayuda a que identifiquemos em, que la parte visual está haciendo bien la referencia. No obstante, algo como eso, como que hagas el login o que mandes un login y fallo, me da una combinación de lo funcional. ¿Ok? Entonces, cada una tiene un objetivo diferente. Las herramientas automáticas o los caparazones que nos traen las automatización de pruebas generalmente van en esa otra línea que es menos lógica. ¿Sí me hago entender? Porque es posible automatizar que puedas incorporar el componente de una manera más sencilla que darle la lógica de meter un dato para poder hacer la inserción o la consulta de un usuario que ya existe o no existe para poder eso.
Es la diferencia entre un diseño de prueba que genera un valor funcional y una que realmente lo genera más operacional, pero nos ayuda a mantener otros conceptos claros, como que estamos usando bien las librerías, pero no nos garantiza la parte funcional. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí, Ahora, lo veo con como... esa observación, ¿cuál sería el endpoint de lo que ya han desarrollado